Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, Señor. Santo, 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 santo. Santo y digno de suprema alabanza, honra, gloria, victoria, reconocimiento, autoridad, poder, todo es tuyo, Padre Santo. Tú eres el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro, aleluya. Gracias por darnos a tu Hijo Jesucristo para hacernos tus hijos y tus hermanos de Jesús. Aquí estamos, Padre. Santo, 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 santo. Poderoso y glorioso, maravilloso. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te bendigo, Señor, te exalto, Padre. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Aleluya. Alabado sea tu nombre, mi Señor. Guíanos, Señor, enséñanos, Padre. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Padre Santo. Permítenos, Señor, gozarnos en tu presencia. Enséñanos, guíanos, instrúyanos, Padre Santo. Tu palabra dice que todos seremos enseñados por ti. Queremos aprender de ti, Señor, para conocer a Jesús, nuestro Señor y nuestro Dios. Aleluya. Amén. Amén y amén. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Aleluya. Damos gracias a Dios por su gran amor, por su gran virtud. Entonces, seguimos adelante, hermanos. Aleluya, tenga su cuaderno, tenga su pluma. Aleluya. Es un viernes. Amén, hermana Elizabeth. Amén, hermanos. Amén a todos, hermanos. Rápido se fue la semana. Así que vaya apuntándose para ir al campamento en Culiacán. Necesitamos estar en Culiacán. Necesitamos invocar el nombre del Señor en Culiacán, en medio de ese caos, en medio de esa ciudad turbulenta. Necesitamos llevar la paz de Cristo. Aleluya. Buenos días. Amén, hermana Alma. El día de ayer hablamos, hermanos, y vamos a ir al versículo 20 del capítulo 5. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Amén. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
Es tan fácil autoengañarse pensando que la unidad del espíritu es estar de acuerdo. Todos. Hermano, nunca nos podremos poner de acuerdo en la carne. Más que para lo que nos conviene. Pero ponerse de acuerdo en el Espíritu es estar de acuerdo con el Padre y con el Hijo. Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo en la carne, en mentir a Pedro, pero no se dieron cuenta que al que estaban mintiendo es al Espíritu Santo. Y tuvieron que caer muertos. Paz de Cristo. Eso quedó como testimonio para que sepamos lo que nos espera a todos los que nos atrevemos a mentir, a los líderes. Así que, hermanos, tengamos temor de Dios y entendamos la Escritura. David decía, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Es decir, no basta en conocer. No basta con decir las cosas, como dice aquel canto de Marco Witt, no basta solo con decir. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Dale tu vida para que Él te dé la vida que Él sabe dar. Y para que nosotros tengamos la palabra de la reconciliación o tengamos el ministerio de reconciliación, de reconciliar con Cristo al mundo, de reconciliar con Dios al mundo por Cristo Jesús, entonces necesitamos ser uno. No se puede. Si no entendemos que la gente la tenemos que reconciliar con Dios, no con la iglesia, nunca vamos a poder hacer discípulos. La Biblia dice que tenemos que reconciliar a la gente con Dios por Cristo Jesús, porque nadie va al Padre sino por Jesús. Entonces, no podemos reconciliar a la gente, no podemos llevar a la gente a la iglesia sin que conozca a Dios, sin que sepa lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios. Hacer gente para bautizarla, convencerla para bautizarla, es lo más sencillo, hermano. Enséñale temor y la gente va a ir. Incúlcale cosas que puede hacer en la carne y la gente va a ir. Cosas que tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y duro trato del cuerpo y la gente va a ir porque quiere hacer algo para sentir que gana la salvación. Y nuestro trabajo es reconciliar con Dios al mundo. Cuando dice mundo se refiere a toda la gente que está en el mundo. La gente que no conoce a Dios. La gente de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. El diablo se dio cuenta que todas las instituciones hicieron eso, infundieron temor en cosas que ellos, los hombres, podían hacer para tener adeptos.
Les pusieron leyes, les pusieron condiciones que si no hacían eso no podían ser salvos. Y es lo que hicieron, simplemente los metieron una pandemia de miedo. ¿Para qué? Para controlar nuestra voluntad. Y eso no es el ministerio de la reconciliación. Ese es el ministerio de atrapar peces. ¿Hay alguien en casa? Son dos cosas diferentes. Reconciliar, atrapar peces para meterlos a una pecera. Eso es lo más sencillo. Pero reconciliar a los peces con su creador, eso es lo complicado. ¿Por qué? Porque hay otro que se dice que es el creador. Y se desata una guerra. Y es donde empieza la guerra, donde nos damos cuenta que no tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad, que tienen muchos soldados aquí en este planeta llamados brujos, brujas, satanistas, adoradores de la muerte, idólatras. Y ellos están allí para detenernos a nosotros. Por eso Jesús, cuando se fue al cielo, les dio el ministerio de la reconciliación y les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre y enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el ministerio de la reconciliación, pero les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. ¿Por qué habremos de hacer el ministerio de la reconciliación como los testigos de Jehová, negando al Espíritu Santo? ¿Por qué habremos de hacer el ministerio de la reconciliación como los mormones? Ahora se trata de ángeles. Dios, el ministerio de la reconciliación es Dios en Cristo y Cristo en nosotros. Como si Dios rogase por medio nuestro. No es nuestra sabiduría, no es nuestra preparación, no es nuestro doctorado, no es nuestra elocuencia. Es Dios. Es como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo. No es con amenazas. Es en ayuno y en oración intercediendo por las almas para que Él añada a su iglesia los que han de ser salvos. Para que se genere la adoración profética. Y el Señor abre y diga: este está en esta casa con esta necesidad. Vayan a esta casa, ahí está un hombre con esta necesidad. Les van a decir esto, y él va a creer y va a venir a los pies de Cristo. Así es como trabaja el Espíritu Santo. ¿Nunca lo leyeron en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Ahora tenemos el libro de los Hechos de los Apostolobos. Tenemos un ministerio que cumplir. Y no es que tenga el don de evangelismo. Todos tenemos que cumplir ese ministerio. Porque todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Jesús dijo: Padre, como tú me enviaste al mundo, ahora yo os he enviado a ellos al mundo. ¿Cómo? Tú en mí. Tú me enviaste al mundo y tú viniste en mí. Ahora yo los envío. Ahora yo voy en ellos.
para que sean perfectos en unidad, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. No es ponerse de acuerdo en lo que vamos a hacer, para estar haciendo todos lo mismo. ¿Hay alguien en casa? La unidad del Espíritu no es un montón de gente poniéndose de acuerdo en la carne. Por eso es que se enojan si reciben otra palabra. Dicen que es del diablo, dicen que ellos son los que están bien. Y si alguien dice otra palabra, dicen que están mal. La unidad del Espíritu no es la unidad de la carne. A mí me conviene llevar a un amigo en lugar de ir a meterme en el ayuno y en la oración para que Dios convenza de pecado, de justicia y de juicio. Pero no entendemos que Jesús se pasó la vida en ayuno y en oración para convencer a 12, para rogarle a 12. Y que fue oído por causa de su temor reverente. Y por cuanto era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hoy no queremos padecer, hoy queremos enviar a la gente, hoy queremos capacitar a la gente como si fuéramos Jesús. Y todavía les decimos que son padres espirituales, poniéndonos de acuerdo en la carne. Por eso el ministerio de reconciliación es ese, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta los pecados, a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y entonces dice el apóstol, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Y el apóstol Pablo se la pasa rogándonos que entendamos lo que Dios ha hecho en nosotros. Capítulo 12 de Romanos, que dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que era lo que Jesús hacía todos los días. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento carnal tiene que ser removido, tiene que ser transformado a un entendimiento espiritual. ¿Cómo vamos a poder reconciliar al mundo con Cristo, con Dios? Si estamos trabajando con estrategias humanas, con métodos humanos, ahí es que somos hombres. Claro que somos hombres. Pero llenos del temor de Dios, para no hacer estrategias humanas, para que el temor de Dios nos dé las estrategias divinas, para que sepamos tratar con ellos con sabiduría de Dios, no con sabiduría humana, para cargar agua para mi molino. ¿Cómo va a rogar Dios a través de nosotros si somos carnales? ¿Cómo va a rogar Dios a través de nosotros si el espíritu y la carne se contraponen?
¿Hay alguien en casa? Y el apóstol los ruega. Que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ayer o antier decíamos, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué seguimos obstinados en trabajar con la mente carnal? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Nosotros también les rogamos a la gente, no la obligamos, no les ponemos miedo, que te vas a ir al infierno. Si no dejas eso, no se van a ir al infierno, ya están en el infierno. El que no cree ya ha sido condenado, ya están en la condenación. ¿Queremos agradar a Dios en la carne? Decimos, yo lo evangelicé. Cuando lo invitaste a la iglesia, dices que lo evangelizaste. ¿Eso es evangelizar, invitarlo a la iglesia? Evangelizar es ponerte en la brecha para quitarle todos los demonios que lo están asediando, para que él conozca a Dios, para que Dios lo proteja a él y él pueda caminar solo, guiado por Dios, no por ti, no por mí. Nosotros podemos invitarlo, podemos amarlo. Por eso dice, no nos conformemos a este siglo, como dice nuestra madre Elizabeth, mire, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No todos tenemos entendimiento natural, todos entendemos naturalmente, carnalmente, pero ¿cuál entendimiento tiene que ser renovado? No, piensa lo que no has pensado o haz lo que no has hecho. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aumentando la apostasía. Sueña y ganarás al mundo. ¿Qué es eso? Apostasía. Hay quienes sueñan y piensan que todos los sueños que sueñan son de Dios. Hay quienes piensan y piensan que todo lo que piensan es de Dios. Tenemos que ser transformados. El pensamiento natural tiene que ser el entendimiento. Mire, tiene que ser espiritual. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios está en el espíritu, no está en la carne. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a lo que hacen toda la gente, todos los sabios de este siglo. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos acceso al entendimiento espiritual. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se entiende en la carne, se entiende en el espíritu. Dios es espíritu y es verdad. Recuerde que todo parte de que de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en el Espíritu, nueva criatura es. Si es una nueva criatura, tiene entendimiento espiritual y entonces conoce cuál es la voluntad de Dios. Pero el apóstol está escribiendo a los romanos que no andan en el Espíritu y les dice, os ruego, como nos está diciendo a nosotros, nos ruega que no os conforméis a este siglo. Por las misericordias de Dios.
¿Cómo vamos a comprobar? La carne nunca va a comprobar el espíritu. La carne comprueba la carne. El espíritu comprueba el espíritu. El espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Mientras nosotros, hermanos, mientras yo no ame la palabra, mientras yo no viva la palabra, mientras yo no guarde la palabra, mi mente siempre va a estar con pensamientos carnales. Pero cuando amo la palabra, entonces, hermanos, no se me olvida que estoy peleando por un alma. Aparte de que estoy peleando por la mía. Y porque sé cómo el Señor me libra, tengo que enseñarle cómo va a ser librado para que conozca cuál es la buena voluntad de Dios. No, no mi voluntad, la voluntad de Dios. Por eso es como si Dios rogase por medio nuestro, hermano. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entendimiento. El conocimiento te va a llevar al entendimiento. Tú ya te puedes bautizar, tú ya conoces, espérate. No, no se trata de conocer, se trata de entender. Para que tu entendimiento espiritual esté abierto, para que puedas discernir cuando el enemigo viene a ofrecerte. ¿Hay alguien en casa? Cuando hice decisión por Cristo, yo bajé tan feliz y tan contento de aquella oficina, llegué a casa y le dije a mi esposa, hija, acabo de recibir a Cristo en mi corazón. Y ella se me quedó mirando y me dijo, qué bueno, a ver si ya cambias. Paz de Cristo. Y hoy en la iglesia, fíjese bien, el campañista dice, ¿cuántos quieren bautizarse? Porque ya viene el fin de cada 4 meses. Y dicen, dentro de 2 meses, pásenle. Y luego, como tienen un don, a ver tú pásale, a ver tú pásale, a ver tú pásale. Y los forzan a decir que sí. Y dicen, uy, la gloria de Dios, dejamos 30 para bautismos. A ver, como los católicos, en cuanto viene la cosecha, en cuanto salía el bebé, hay que bautizarlo. ¿Sí? Pero esto ni siquiera cumple 9 meses. A los 4 meses ya lo queremos bautizar y estamos abortando. A los 4 meses saca a tu bebé del vientre y dale un ministerio, una función en la iglesia, ojalá fuera ministerio. Saca a tu bebé a los 4 meses. Hay unos a los 3 meses, hay otros. Sácalo. La naturaleza misma nos enseña 9 meses el tiempo de la vida. Al menos que hayan recibido el Espíritu Santo como nosotros. Yo recibí el Espíritu Santo, hermano. Y a los 3 años y medio fui bautizado. ¿Hay alguien en casa? Es tan importante entender que Dios nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios sigue rogando en Cristo y Cristo sigue rogando en nosotros.
No porque tengamos 4 meses, tenemos que a fuerzas bautizar en 4 meses. Pero si tú lo quieres hacer, pregúntale al Señor. Porque no todo lo que brilla es oro. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Tú te metes a la iglesia, metes a la gente a la iglesia y te quitas la persecución diabólica que se lanza contra ti en cuanto te bautizas. No, hermano. Por eso la Escritura dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios y resistid al diablo, y de vosotros huirá. ¿Qué tengo que hacer? Enseñarle a la persona que se va a bautizar que a quien se tiene que someter es a Dios, no a los hombres. Que los hombres le van a dar de palos. Pero aunque le den de palos, si ella está o él está sometida a Dios, los palos no le van a hacer nada. Porque ella va a tener amor de Dios para interceder por el quien la persigue, quien la señala. ¿Hay alguien en casa? Al que no conoció pecado, por eso dice, por nosotros lo hizo pecado. Ellos tienen que entender que todo su pecado ahora lo quitó Cristo. Y que ahora la vida de Cristo está en él o en ella. Y que puede adorar a Dios como el mayor, como el pastor. Y que Dios la escucha como escucha al pastor. Y que Dios puede usar su vida para sanar a un enfermo como usa al pastor. Y que puede hablar en lenguas y que puede profetizar como profetizan los profetas. Le tiene que quedar bien claro. Porque lo primero que van a hacer, tú estás chiquito, estás para allá, tú no sirves para nada. Tú tienes que aprender. ¿Aprender de quién? ¿De los testimonios de los hermanos bribones que hay en las iglesias? Tiene que aprender de Cristo. Y para aprender de Cristo, escucha lo que te voy a decir. Y lo que le digo a todos, te los digo a los pastores que están aquí. Cuando una pareja se casaba, un varón se casaba en Israel, por un año no debía trabajar. Por un año no debía salir a la guerra. Por un año no tenía que ocuparse en nada. Su única ocupación era aprender a cumplirle a su esposa. A conocer a su esposa para poder agradarla. Sí, para agradar la carne y conocer la carne. Se ocupaba un año de dedicación para conocer al Espíritu. ¿Cuánto se ocupa? ¿Cómo van a entender el ministerio de la reconciliación? El Señor a mí me metió a leer la Biblia 3 años y medio, 8 horas diarias, sin dormir. ¿Por qué? Porque tenía que trabajar. Y con 2 horas que dormía eran suficientes, porque lo que me daba la fuerza era la palabra.
entonces aprendes a depender de la palabra. Cuando alguien se bautiza, no lo puedes poner de ujier, no lo puedes poner aquí, acá, una función, que no es un ministerio. Mínimo debería de estar 3 años leyendo la Escritura, 8 horas diarias. Y todo lo que vaya enseñándole el Señor y compartiéndoselo al pastor. Para que el pastor, si el pastor es temeroso de Dios, pueda entender el ministerio a lo cual Dios lo está llamando. Para que no tenga celos de la competencia, porque Dios le va a empezar a llamar y Dios le va a empezar a ministrar y Dios le va a facultar. En esos 3 años y medio, que Jesús utilizó con sus discípulos, los dejó listos para que solamente recibieran el Espíritu Santo y estuvieran dispuestos a dar su vida hasta la muerte. Hoy tenemos una generación, empezando con los pastores, que no están dispuestos ni siquiera a dar de lo que ellos tienen. Porque ellos creen que todo el mundo está capacitado para darles a ellos, pero ellos no. ¿Hay alguien en casa? ¿Cuál es la prisa? Tendrán muchos bautismos. Y el Señor me dijo así: no puedo enviarles avivamiento porque ustedes están conformados a bautismos. A ustedes no les importa más que bautizar. Entonces, ¿somos embajadores de quién? De la iglesia, de la institución. Porque no pensamos más allá de la institución. Somos como los idólatras. Lo máximo es la institución. Es que no hay ni otra iglesia como la iglesia apostólica. ¿Qué? Es que nomás nosotros vamos a ser salvos. No malos del nombre. Sí, Chuy, digan conmigo. Abraham tuvo que desafiar a su propio padre, quebrándole toda la idolatría que tenía, todos los ídolos. Y su papá se dio cuenta cuando los estaba quebrando por el ruido que hacía, y entonces su papá se levantó corriendo y nomás quedaba uno, grande, del tamaño de una persona. Y el marro que traía Abraham, antes de que era su papá, se lo puso en las manos a ese ídolo del tamaño de una persona. Y entró su papá corriendo y dijo: ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho? Y dijo Abraham: yo no fui, papá, fue ese, mira, que tiene el marro en sus manos, ese ídolo. Y el papá le dice: ¿cómo serás tonto? ¿Cómo se te ocurre creer que ese va a despedazar a los demás si no se mueve? Y entonces Abraham le dice: ¿y cómo se te ocurre creer a ti, papá, que ellos pueden comer? ¿Por qué les das comida? ¿Por qué les das bebida? ¿Por qué los adoras? Y despertó del encanto que tenía la idolatría sobre el papá de Abraham. Y espero en Dios que esta palabra despierte a muchos de la idolatría que tenemos en la misma institución. Dios no viene por instituciones. Dios viene por una iglesia que está reconciliando al mundo con Él. ¿Hay alguien en casa? ¿Somos embajadores? ¿Rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios? ¿O
con la idolatría. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. ¿Quién es la justicia de Dios? ¿No es Cristo Jesús? Nuestra justicia. ¿Para qué? Para que seamos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 3 años discipulando a los bautizados. ¿No fue como Jesús hizo? ¿No decimos como Jesús haga? ¿Como Jesús haga? ¿Qué hizo Jesús? ¿No los tuvo 3 años y medio? ¿No los discipuló 3 años y medio con la palabra? ¿No es Él la palabra? ¿Por qué somos tan atrevidos y contumaces para decir que a los 4 meses ya están listos? Sí, están listos para bautizarse. Pero después que se bauticen, ellos necesitan estar 3 años y medio en contacto con la palabra. Nada más con la palabra. Y a los 3 años y medio, cuando reciban el poder, tú los vas a enviar. ¿No decimos como Jesús haga? Pero es que tengo que enviar porcentajes por el número de personas que tengo. Tengo que enviar eso y tengo que llevar la relación de los que me diezman. ¿Sí? ¿Acaso Jesús puso a diezmar a los apóstoles? ¿Qué hizo Jesús? Jesús es la palabra. Por creer la palabra ellos se vieron envueltos en pruebas. Y Jesús les dijo a los 3 años y medio, os asigno un reino conmigo, un trono conmigo en mi reino para que os sentéis para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Hay alguien en casa? Ya están listos para ejercer el ministerio, para ejercer autoridad, después de 3 años y medio en contacto con la palabra. Y si tú eres pastor que amas la palabra, vas a poder estar con ellos 3 años y medio. Todos los días. Será imposible. ¿Cuántos años tenemos nosotros aquí todos los días? Por eso les dije, se acerca el tiempo de la graduación. Porque después de 3 años y medio de estar ustedes escuchando la palabra, ustedes van a estar listos para ministrar. Yo veo, por ejemplo, a la hermana Marta Rodríguez, traza la palabra con una destreza. Ahora que vino al campamento, le dieron una palabra y le dijeron, usted ya está lista para hacer. Y qué bueno que no fui yo, que fue otra persona. Para que no piensen que yo soy el que estoy haciendo las cosas. Yo veo muchos ministerios ya maduros, pero quiero que Dios se los confirme, porque yo les puedo decir una cosa. Veo una hermana Gloria Ferrer, veo a un hermano Antonio Rodríguez,
a una hermana Petrita, a una hermana Elizabeth, a una hermana Esmeralda, a un hermano Miguel Ángel, y veo algunos más. Pero oro que Dios se lo confirme. Y ya están listos. Por eso era necesario salir y conocerlos y verlos. Y palpar la gloria de Dios en sus corazones. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros seamos transparentes. Porque somos cartas abiertas, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios, hermanos, es formar a Cristo en nosotros. A Dios le agradó hacer esto, porque ese es el misterio escondido desde los siglos en Dios, que Cristo estaba escondido en el seno del Padre. Ningún ángel conoció a Cristo. Estaba en el seno del Padre. ¿Hasta cuándo lo conocieron? Hasta que Dios lo introduce al mundo. Y entonces el Padre da una orden y dicen, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Por qué? Porque yo voy en él. Dios estaba en Cristo. Y ahora, hermano, Cristo está en nosotros. Esa es la justicia de Dios. El misterio escondido desde los siglos en Dios, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria para el mundo, para poder reconciliar al mundo con Dios, no con nosotros. Por eso yo les digo, hermanos, quiero ser su amigo de ustedes, pero no en el primer lugar. Yo no quiero que ustedes me tengan como su amigo en primer lugar. Yo quiero que ustedes tengan a Cristo como su amigo en primer lugar. Porque si usted conoce a Cristo y Cristo es su amigo, usted y yo nunca vamos a tener dificultades. Porque Él me dijo así. Cuando yo te encontré, tú eras mi enemigo, pero yo te hice mi amigo. Y desde entonces, hermanos, he tenido amistades, pastores, pero yo no puedo confiar en ellos. Confío en mi amigo, porque no hay amigo que me ame como Cristo. No hay otro amigo fiel como Él. Nadie pudo redimirme del pecado, sino el amor de Dios. El amor de Dios es Cristo. Aleluya. Así que, hermanos, entendamos la Escritura y despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque no estamos compitiendo con nadie. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Así que, hermanos, por eso vamos a pasar mañana
al capítulo 6 de segundo de los Corintios. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, o sea, colaboradores de Dios, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Es decir, ellos necesitan conocer a Jesús. Ellos necesitan someterse a Dios antes que a los hombres. Ellos deben de saber, de conocer la palabra. Amén. Por eso, San Juan 14:23. Léalo, por favor. Léalo. Con esto terminamos. Dice así la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quiénes? El Padre y Cristo van a vivir en mí, como dice mi hermana María. Dios en Cristo y Cristo en mí. Eso es lo que dice San Juan 14:23. ¿Cómo? En espíritu, porque la palabra es espíritu y es vida. Cuando Jesús estaba por irse, les dice Jesús, vamos a leer desde el versículo 14:15. Jesús les dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús consolaba a los discípulos en cada situación que se metían entre ellos. Y dice, el Espíritu de verdad es el consolador, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, yo soy, les está diciendo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. No les estoy enseñando algo nuevo, es lo que está escrito. Pero que nunca nos ha sido enseñado de esta manera. Versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Jesús dijo, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. ¿Por qué creen que tenemos tantas ovejas que dicen, son un problema estas ovejas, no hacen caso estas ovejas? ¿Por qué? Porque nunca hicieron lo que Dios les mandó. Se va uno y dice, ay, se fue, que se vaya. ¿Por qué? Porque no tienen el amor de Dios en sus corazones. No dejan las 99 para ir a buscar a la descarriada. Y en el 22 le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Todavía la ternura de Cristo y les dice cómo, hermano. Pero nosotros estamos
aferrados a hacer cosas dentro de la institución y dentro de las cuatro paredes. Y dice, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y viviremos con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Por eso dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, y serán todos enseñados por Dios. Por eso en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y siempre lo mismo, y siempre lo mismo, y siempre lo mismo. Hoy para ser pastor se sientan en la cátedra de Moisés y siempre lo mismo, y siempre lo mismo, y siempre lo mismo, poniéndose de acuerdo en la carne para destruir la misma obra de Dios. Eso se llama apostasía. El Señor Jesucristo te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor Jesucristo alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Bendiciones, hermanos. Aleluya. Amén. Así que la única manera es guardar su palabra. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Qué tanto amas a Dios? ¿Qué tanto practicas la palabra? ¿Qué tanto guardas la palabra? Aleluya. Dios le pague, hermano Alonso. Bendecimos a todos en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, hermana Gloria. Hermana Gloria Turra. Creo que batallaste para entrar, pero lo podrás ver en diferido. Y a todos los hermanos de Chile los bendecimos.